del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra meditación. Hablemos de María, hablemos del Rosario de María. En esta quinta charla, veamos lo que dicen los sabios acerca del Rosario, reyes y hombres de Estado, y cómo el Rosario también perdona, más bien alcanza el perdón de los pecados. Es importante hablar de María porque es la mujer que aplastó la cabeza de la serpiente. Se dice del Papa Pío XI, se dice que un día, retirándose a altas horas de la noche, ya cansado por las muchas audiencias que había tenido, se acordó que le faltaba por eso una parte del rosario y se dijo: si el Papa no reza el rosario entero, no hace oración. Inmediatamente se puso a rezarlo. En otra ocasión, que recibió en audiencia a unos recién casados, regaló al marido un libro y a la mujer un rosario, diciéndoles: rezadlo bien todos los días. El Papa todos los días reza el rosario. ¿Qué dicen los sabios acerca del rosario? El muy sabio doctor Francisco Suárez demuestra la excelencia del rosario por las oraciones de que se compone, por su prudente composición, por su antigüedad y por haber sido divinamente inspirado. El gran obispo Bossuet, orador de primera, era confrade del rosario. Federico Ozanam encontró al inmortal Ampere rezando de rodillas ferozmente el rosario y dijo después que este ejemplo había hecho más fruto en su alma que todos los libros y los sermones. Ampere, este gran sabio que dio su nombre a la electricidad, estaba en la iglesia rezando su rosario y un joven universitario llamado Federico Ozanam entró en la iglesia para hacer una visita al Santísimo y ha visto un ancianito rezando rosario. Se acerca un poco y ve que era el sabio científico más grande del siglo. Y dice que el ejemplo de este hombre sabio, devoto, cristiano, católico, verlo rezar rosario lo ayudó más que libros y sermones. Aún se conserva en Florencia, por ejemplo, un rosario grande con que solía rezarlo el gran artista Miguel Ángel. Y el célebre compositor Haydn escribía: cuando no me sale bien la obra, doy unas cuantas vueltas por mi aposento con el rosario en la mano, rezo unas cuantas Aves Marías y enseguida me viene la inspiración. ¿Qué dicen los reyes y hombres de Estado? Confrade de rosario era el emperador Carlos V. Cuentan de él que después de rezarle solía oír las nuevas de la guerra. Después de rezar el rosario escuchaba lo que pasaba en el mundo, en la política. El gran católico Felipe II asistía a las procesiones de rosario y decía a su hijo que lo llevara consigo si quería gobernar bien y tener paz en sus estados. El rey Felipe III aprendió bien esta lección y se la comunicó a su hija Ana de Austria, pues en las instrucciones que le dio cuando iba a ser reina de Francia, bien le dice: seréis muy devota de Nuestra Señora y rezaréis cada día su Santo Rosario. Y Ana de Austria, dócil a los consejos de su padre y de sus abuelos, fomentó la costumbre de rezar rosario en la corte de Francia. Fundó una orden de doncellas nobles del collar celeste del Santo Rosario. El rey Felipe IV, se dice esto, que lleva un documento que lleva su firma. Este consejo vio un memorial remitido con decreto de 15 de este mes para que se consultase lo que me pareciese, siendo la súplica que para extender la devoción del rosario de Nuestra Señora y que se rece cada día en las iglesias,
me sirva mandarlo en todo el reino, le consejo, ha sido de parecer, etcétera, que recen el Santo Rosario donde quiera para tener la paz, la concordia en el país. Queridos hermanos, donde hay oración hay misericordia. Donde hay oración hay como oxígeno espiritual que impide la muerte y la corrupción. También se refiere del rey San Ladislao, rey de Hungría, que envolvía con el rosario la espada cuando iba a la guerra, como muestra de la eficacia de esta devoción. Y el gran católico orador y hombre político católico de Irlanda, O'Connell, defensor de la libertad de Irlanda frente a los protestantes ingleses, rezando el rosario preparaba aquellos admirables discursos que iniciaron la liberación de su patria. Y el presidente de Ecuador, el gran García Gabriel Moreno, y mártir invicto de Jesucristo, llevaba siempre consigo el rosario y tenía escrito el propósito de rezarlo cada día. Ahora digamos unas palabras acerca del rosario y el perdón de los pecados. En el pueblo de Floco, diócesis de Nola en Italia, celebrando el ejercicio de las flores ante la imagen de Nuestra Señora del Rosario, patrona y titular de aquella parroquia, en el mes de mayo de 1875, observaron los fieles que la estatua temblaba. Cerradas las puertas y apartadas las gentes de la balaustrada del presbiterio, continuó el mismo movimiento de la imagen, mientras permanecía inmóvil la efigie inmediata de San Francisco. Entonaron entonces las litanías de la Virgen y vieron que de la cabeza y rostro de la Virgen corría copioso sudor. Pretendió el párroco enjugar aquel sudor con un paño del altar, pero el paño quedaba enjuto sin recoger aquella humedad. Al fin logró enjugarlo una joven de 14 años llamada Brígida Giuliani, muy devota del Santo Rosario. La Virgen se apareció en sueños a Brígida y le manifestó que aquel sudor representaba los esfuerzos que hacía como Madre Amantísima para detener el curso de la justicia divina, irritada por los pecados de los hombres, y que aquel sudor duraría tan solo hasta el final de aquel mes de mayo. El vicario general de la diócesis hizo información de más de 100 testigos y todos de una manera unánime dieron testimonio del prodigio. A una religiosa dominica de España que se esforzaba por complacer al Sagrado Corazón de Jesús, se dignó un día decirle este corazón divino: repara con rosario las muchas ofensas que los ingratos pecadores infieren a mi corazón. Repare con rosario las ofensas que hace mi corazón. Pensando ella que el rosario era solo para honrar a la Virgen, se atrevió a replicar: pero Jesús mío, el rosario es para honrar a vuestra Madre Santísima. Jesús le sacó de su ignorancia diciendo: encontrarás mi corazón en cada misterio del rosario. Así que, los hermanos, en rosario meditamos la vida de Jesús y su amor por nosotros. Santo Alfonso María de Ligorio, en su libro maravilloso Las Glorias de María, capítulo 2, párrafo 1, trae el ejemplo de una mujer de mala vida llamada Elena, que entrando en una iglesia oyó una plática de rosario. Al salir compró uno y comenzó a rezarlo con frecuencia. Por aquí comenzó a consolarse en su alma y a concebir profundo dolor de sus pecados. Se confesó con muchas lágrimas, hizo rigurosa penitencia y recibió después muchas gracias y revelaciones del Señor. Mis hermanos, nuestro Señor dijo: pedid y recibiréis. El que pide, recibe. El que toca, se le abre. Seamos hombres y mujeres de oración. Unas palabras ahora acerca
del rosario y la salvación eterna. Santo Alfonso María de Ligorio se veía en sus últimos días atormentado de escrúpulos y decía, el rosario es la garantía de mi salvación. Del rosario depende mi salvación. Había muerto el hermano cocinero Diego Ruiz, y estando San Alonso Rodríguez rezando por él las 3 partes del rosario, es decir, los 15 misterios, según se acostumbra entre los hermanos jesuitas, al llegar a la 3ª parte, misterios gloriosos, el santo fue arrebatado al cielo al lado de la Virgen y al otro lado el hermano Ruiz. Quiso Alonso empezar la 3ª parte y atajóle la Virgen con estas palabras: ya no es menester, pues tengo a Diego en mi compañía como tú lo ves. También se cuenta que el general Riego, después de una vida criminal, tuvo una muerte cristiana porque conservó siempre la piadosa costumbre de rezar el Santo Rosario. San Luis Guinot de Montfort cantaba: oh, cuán saludable aviso, cuán excelente secreto para llegar a perfecto es el rezar rosario. Quien lo reza cada día vivirá perfectamente, subirá seguramente a la patria celestial. Les aconsejo mucho de bajar de internet las obras de San Luis María Grignon de Montfort, El secreto admirable del Santo Rosario o El secreto de María. También el padre Faber escribía del Santo Rosario: puede llamarse esta piadosa práctica la reina de las devociones indulgenciadas, y no puede concebirse que un hombre que no tenga el hábito de rezar rosario llegue a hacer progresos en la vida espiritual. Queridos hermanos, el rosario es el evangelio meditado, no olvidemos. Son los salmos de los pobres. Los 15 misterios del rosario corresponden a los 150 salmos que rezan los sacerdotes cada semana para la iglesia y para sus hijos.